cada año. Ya esta es la tercera edición de esta Semana de la Empleabilidad. Esta Semana de la Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos convocan desde el rectorado. Derecho tiene, como sabéis, el foro jurídico, y entonces ese es el momento en el cual se tratan los temas de empleabilidad, pero como ciencia política pues no tiene un foro ad hoc, es que desde hace unos años hemos decidido organizar estas jornadas en el marco de la Semana de la Empleabilidad y orientadas específicamente a la ciencia política. Y por eso es que tenemos la suerte, además de contar con personas que desde instituciones muy conocidas y muy prestigiosas vienen a visitarnos para comentaros a vosotros cuáles son las posibilidades, las distintas opciones que ofrece el mercado para un graduado o una graduada en ciencia política. Entonces espero que aprovechéis de esta oportunidad. Desde la facultad ponemos mucho entusiasmo junto con el Departamento de Ciencia Política, que nos ayuda a organizar estas jornadas. La decana os manda un saludo. Lamentablemente tenía que atender otros compromisos y aunque aquí puede estar no podrá asistir, pero os animamos a que saquéis provecho de estas charlas, que hagáis las preguntas que tengáis, que os saquéis todas las dudas. Primero vamos a hacer aquí un turno de exposiciones, cada uno de los ponentes hablará unos 15 minutos más o menos, y luego abriremos el turno de preguntas para que podáis vosotros plantear las cuestiones que queráis. Bueno, si os parece bien, entonces vamos a ir por el orden que tenemos aquí en la mesa, y la primera en participar va a ser Ana Rebollar, que viene en representación de Amnistía Internacional. Ana es la directora adjunta de Amnistía Internacional, sección española. Ha estado ya con nosotros. Muchas gracias, Ana, por un año más haber aceptado estar aquí, y te damos la palabra. Vale, bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a Silvina la invitación por segunda vez, por darme la oportunidad de compartir información que os pueda ser útil a la hora de orientar vuestra profesión en un futuro, vuestra carrera profesional en un futuro. Yo soy Ana Rebollar, llevo trabajando en Amnistía como directora adjunta 11 años, y en el tercer sector, que es de lo que vengo a hablar aquí, de cómo encontrar trabajo en el tercer sector y contaros un poco qué es el tercer sector, pues llevo prácticamente toda mi carrera profesional, unos 20 años, tanto en España como en el extranjero. Yo estudié aquí en la Autónoma y me hace mucha ilusión volver aquí a estas aulas después de tantos años, ¿no? Y también cuando me pidieron venir, la verdad es que no lo dudé, porque en parte debo mi orientación, digamos, profesional a unas charlas de empleabilidad que se celebraron en la Autónoma. Pasaron por las aulas, recuerdo, muchísimas personas. Como digo, yo estudié económicas, y había gente que venía a hablarnos de analistas financieros, funcionarios internacionales, de la Unión Europea, y hubo un señor que vino a hablarnos de las ONGs. Y en aquella época, la verdad es que no se oía mucho sobre este tema, y a mí me llamó la atención, ¿no? Obviamente, cada uno tenemos nuestros intereses, nuestras motivaciones, nuestras inquietudes, y todo eso conforma un poco a dónde vas a dirigir tu orientación profesional, ¿no? Y en mi caso yo no lo tenía muy claro, y al oír a esta persona la verdad es que me pareció muy interesante, entre otras cosas porque aunque hice económicas, la verdad es que nunca me gustó la carrera, y aquí vi como una salida para poder hacer algo que me gustaba, que podía utilizar la formación que estaba haciendo, me puse manos a la obra, terminé la carrera, y dos cosas que yo, desde mi experiencia me funcionaron. Fue formación complementaria. Me puse a hacer formación complementaria, en mi caso desarrollo y derechos humanos, hice un máster y cursos, etcétera. Y otra cosa muy importante que también me gustaría resaltar hoy, y a mí me permitió, me abrió la puerta del empleo dentro de las ONGs, fue el voluntariado, el activismo. Yo me puse a trabajar de voluntaria y activista en muchísimas organizaciones, tanto en Inglaterra como aquí,
y yo creo que, vamos, estoy convencida, lo sé, que esto me ayudó a poder desarrollar después mi carrera profesional en el tercer sector. Entonces, bueno, es algo que me gustaría resaltar hoy. Y bueno, ¿qué es el tercer sector? Pues el tercer sector es un actor muy importante, es un actor clave en el desarrollo social y económico de nuestro país. Es un canal muy importante para dar respuestas a crecientes demandas de la sociedad civil y cada vez más. Y vosotros y vosotras sois testigos de esto, ¿no? Y bueno, tiene una gran relevancia que se refleja en todas sus dimensiones, ¿no? En el número de organizaciones que lo componen, pues actualmente unas 100.000 organizaciones, más o menos, nadie tiene el número exacto, pero más o menos se estima que hay como unas 100.000 organizaciones, en la multiplicidad de demandas sociales que satisfacen en todos los ámbitos, como bien sabéis, la dimensión de la inversión social que canaliza. Como sabéis, muchas organizaciones no gubernamentales están subvencionadas por la administración pública, ¿no? O sea, muchas veces la administración pública no lleva a cabo acciones porque las delega o las subcontrata a organizaciones no gubernamentales, y esto es algo que, por ejemplo, en Inglaterra siempre se ha hecho durante muchísimos años y empieza a ser algo más normal en nuestro país. Cuando digo empieza, lleva ya unos cuantos añitos, ¿no? Pero bueno, es un sector que está en continua transformación, más que en crecimiento, diría yo, sobre todo después de la crisis que tuvimos después del 2012, ¿no? En el número de beneficiarios también, o sea, hay una gran cantidad de personas que se benefician de las actividades del trabajo que se realiza en el tercer sector. En el empleo que genera, se estima que unas 400.000 personas, que no es mucho comparado con el número de personas que somos en España, pero bueno, son 400.000 personas que están trabajando en el tercer sector, y sobre todo el voluntariado que moviliza. Hay 400.000 personas empleadas, contratadas, remuneradas, pero el 70% de las personas que están activas en el tercer sector son personas voluntarias. O sea, el tercer sector no se puede medir por la dimensión de las personas que trabajan, sino por la cantidad de personas involucradas en el tercer sector, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, ¿quién compone el tercer sector? Organizaciones de todo tipo, habréis oído, organizaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, entidades no lucrativas, y adquieren formas jurídicas muy variadas, pues desde fundaciones, asociaciones, mutualidades, etcétera, ¿no? Y es un conjunto, siempre lo que tienen en común es que se dedican a realizar acciones de carácter solidario. No son organizaciones sin ánimo de lucro, no buscan el beneficio económico, como también sabéis seguramente, y son independientes, no dependen ni de agentes estatales ni de agentes privados. Son independientes, aunque una gran mayoría, un 93% en concreto, pues reciben subvenciones del Estado. Pero esto no quiere decir que no sean independientes, aunque obviamente esto compromete en cierta medida la independencia. Y surgen de la iniciativa ciudadana, ¿no? Si hiciéramos una foto al tercer sector, pues los elementos más característicos del tercer sector sería, en primer lugar, la heterogeneidad. La heterogeneidad en cuanto a la actividad y el ámbito de trabajo. Pues tenemos desde organizaciones que trabajan por la desigualdad social, como Cáritas, hasta organizaciones que trabajan por el medio ambiente, como Greenpeace, ADENA, o contra la lucha contra los derechos humanos, contra las violaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, o desarrollo, Oxfam. El ámbito es muy, muy amplio. La atomización, su tamaño es muy pequeño. 3 de cada 4 ONGs tienen menos de 50 empleados, y 2 de cada 5 tienen menos de 10 empleados. Imaginaos, son muy pequeñas, ¿no? Y la financiación no diversificada, ¿no? En algunas organizaciones es verdad que hay excesiva dependencia de la financiación pública, y esto es algo, esto es uno de los retos del tercer sector y algo de lo que debemos huir. ¿Por qué? Pues porque cuando nos encontramos con una crisis económica como la que nos encontramos en el 2012, pues el 30% de las ONGs desaparecieron así de un plumazo.
Entonces, claro, es una inestabilidad muy peligrosa y tenemos que enfrentarnos a este reto e intentar pues que la financiación sea cada vez más privada. Y cuando digo privada no me refiero al sector privado de empresas, me refiero a las personas, ¿no? Por ejemplo, Amnistía Internacional tiene 85.000 miembros en España que aportan una cantidad de dinero al año o al mes, y con eso se financia la organización, ¿no? O sea, a eso me refiero con privada. Como decía, hay 400.000 personas remuneradas, el 70% de las personas es voluntariado y es un sector en transformación, no en crecimiento. Y no en crecimiento porque los retos que tenemos son muy importantes. Tenemos ahora mismo el reto de la financiación. Como digo, tenemos que orientarnos a financiación privada y huir de la financiación pública, de las subvenciones, que están muy bien, pero que en cierta medida pueden comprometer independencia y también imparcialidad de algunas organizaciones. Sí, sin embargo, hay muchas ONGs que hacen un trabajo estupendo con las subvenciones, porque como digo, el tercer sector es un agente, es un canal de la inversión social, con lo cual esto también es importante, ¿no? También depende de a qué se dedique la organización en concreto. Si es una organización como la nuestra, que nos dedicamos a pisar el pie al gobierno constantemente, pues obviamente no vamos a recibir dinero de gobiernos porque estaríamos comprometiendo nuestro trabajo, ¿no? O si estamos criticando a las empresas privadas, pues obviamente no vamos a recibir dinero de empresas privadas. Pero si a lo que te dedicas es a atender, por ejemplo, a personas indigentes, pues es muy loable recibir subvenciones del sector público para llevar a cabo esta tarea tan valiosa, ¿no? Otro reto importante es la comunicación. Tenemos que hacernos más visibles. Nos hemos hecho muy visibles en los últimos años, pero las redes sociales ahí nos tienen que ayudar más a visibilizar más lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y luego la sostenibilidad. Pues como os decía, antes del 2012 un 30% de las ONGs desaparecieron. ¿Por qué? Porque no eran sostenibles. ¿Por qué? Porque dependían casi al 100% de un agente externo. Entonces tenemos que hacernos más sostenibles. ¿Qué perfiles buscan las ONGs, ¿no? ¿Qué conocimientos y qué competencias? Y todo mezclado, ¿a qué puestos de trabajo podemos acceder? Bueno, pues lo que se busca ahora mismo en el tercer sector que tenemos ahora frente a nosotros y nosotras es gente para captar fondos, tanto en la oficina como sabéis, en la calle. Comunicación y marketing, los community managers, esto es muy importante precisamente para este reto, ¿no? Y las ONGs están abriendo constantemente departamentos de comunicación, de marketing, contratando a community managers para movilizar, para mover en las redes sociales, y esto es muy importante. La informática, obviamente, la gestión organizativa. En realidad en una ONG todas las profesiones tienen cabida, porque son todas las profesiones que digamos se dedican a las tuberías de la organización, los recursos humanos, las finanzas, tal, y luego además todas esas profesiones que están relacionadas con la actividad de esa ONG. En nuestro caso, por ejemplo, pues atraeríamos a personas especializadas en hacer investigaciones, especializadas en incidencia política. Pues por ejemplo, gente de vuestra formación sería un perfil muy apto para una organización como Amnistía Internacional. ¿Qué competencias? Pues las competencias, flexibilidad y adaptación al cambio, porque es un sector en continua transformación y entonces necesitamos gente dinámica, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolutividad, alineación y compromiso con los valores de la organización. Esto es fundamental para una ONG. O sea, algo que a lo mejor no es importante si te vas a trabajar a IBM o a Telefónica, es muy importante que haya una alineación de vuestros valores con la organización. Por ejemplo, si vais a trabajar con Amnistía Internacional, pues tenéis que estar en contra de la pena de muerte, porque si no, no os van a contratar, porque esto se va a valorar en las entrevistas. Y como digo esto, pues lo mismo si entráis en Greenpeace, tenéis que tener una cierta alineación con los valores de la organización, y esto es muy, muy importante. El resto de competencias son las que buscan todos los empleadores hoy en día, y es algo que podéis adquirir, como digo, a través del activismo o el voluntariado, ¿no? ¿Cómo encontrar trabajo en una ONG? Bueno, pues hay muchísimas páginas web
que tenéis a vuestra disposición, donde solamente se publican trabajos en las organizaciones no gubernamentales, pues hacesfalta.org, sector3.net, infojobs, etc. O sea, hay muchísimas páginas web donde se pueden encontrar. Yo, si queréis, luego os puedo mandar la presentación para que tengáis esta información a mano. Luego, también podéis encontrar empleos o ofertas de empleo en las propias páginas web de las organizaciones, ¿no? Si os metéis si tenéis, por ejemplo, un interés por trabajar en una organización medioambiental, pues os metéis en Greenpeace, os metéis en Arena o podéis entrar en Amnistía. Allí se publican todos los trabajos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, si queréis hacer trabajo, ir a las ONGs internacionales, si queréis iros fuera, ¿no? Y lo más importante que me gustaría transmitir aquí es la puerta, una de las puertas para entrar a trabajar en el sector en el tercer sector y en otros sectores también, es la puerta del activismo, del voluntariado. O sea, ser activista puede ser divertido, arriesgado, emocionante, pero sobre todo os puede ayudar a encontrar empleo. ¿Por qué? Y además hay un estudio en concreto reciente que se ha hecho en el cual se refleja claramente que el voluntariado mejora las oportunidades de encontrar empleo. Que hay un 9% de paro menos en los jóvenes que hacen voluntariado que en los que no. Es decir, que si... ¿Por qué? Pues porque cuando hacéis voluntariado, además de obtener una satisfacción personal, que eso es muy importante, y sentiros pues, que aportáis un granito de arena para que el mundo cambie, además de eso, os formáis. Y además de eso os formáis no solamente en conocimientos, sino también en competencias. Este estudio claramente dice que las competencias que adquirís siendo activistas son las competencias que demandan los empleadores. Entonces yo os animo a que probéis esta puerta si os interesa. Dios mío. Muy rápidamente, ¿quiénes somos? Bueno, pues Amnistía Internacional es un movimiento mundial. Tenemos 7 millones de personas en el mundo, presencia en más de 50 países, y nuestra visión pues, es un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos sus derechos de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos. En España tenemos 85.000 miembros, 2.500 personas activistas, 120 grupos locales distribuidos por toda España y 110 personas remuneradas. O sea, Amnistía es una de las pocas organizaciones que tiene más de 50 empleados y empleadas aquí en España. Aquí en la Autónoma tenemos un grupo, el Grupo Universitario de la Universidad Autónoma, que si, bueno, pues si queréis conocer, no sé si hay alguna persona aquí que es del Grupo Universitario, ¿no? Bueno, pues si hay un grupo universitario en la Autónoma de Amnistía Internacional. Nuestros objetivos, bueno, pues trabajamos por el derecho a la verdad, justicia y reparación, y básicamente defendemos a todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos en todos los ámbitos. ¿Cómo funcionamos? Nuestro trabajo combina lo que es una investigación muy rigurosa hecha internamente, lo hacemos nosotros en todos los países del mundo, con la comunicación, la incidencia política y la movilización, que la hacemos gracias a los activistas. En la página web, que este es un pantallazo de la página web, podéis encontrar todas las ofertas de trabajo nuestras, y los perfiles que buscamos son muy similares a los que os he comentado antes: captadores y captadoras, gestión de un activismo creciente, sistemas de la información, investigación, lobby, incidencia política, marketing y comunicación y gestión organizativa. Esto sería un poco lo que, por supuesto, buscamos activistas. Y yo iba a poner un vídeo, pero me parece que no tengo tiempo, eran 2 minutos. Si a lo mejor al final tenemos tiempo, igual si son 2 minutos yo creo que podemos. ¿Sí? ¿Me dejáis? Son 2 minutos. Sí, sí. A lo mejor no se oye, ¿no? Creo que debería oírse antes. Vale. Sí, claro, sí, porque creo que es algo de la última... ¿No? Es que no lo sé. Porque si no... ¿Por qué no vamos?
si queréis poder. Seguimos adelante y si podéis ir a buscar el papel de audio para el cual. No os preocupéis, si queréis seguir y al final, si os parece, lo pongo. Si quieres lo probamos. Si no bajo. Es que no. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu presentación. Bueno, a continuación os voy a presentar a David Lafuente, que se va ahora a ubicar en el lugar de los mandos. David pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Él ya os va a contar es esto, pero a lo mejor os suene más como TACS, ¿no? Se solían llamar TACS, ya no se llaman TACS, ahora son Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, pero las funciones que desempeñan siguen siendo las mismas, pero yo él ya no lo va a contar. Actualmente David Lafuente es jefe de área de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Muchas gracias, David, por estar nuevamente con nosotros y tienes la palabra. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Silvina, un placer compartir mesa con Pedro y con Ana. Y bueno, y un placer estar otra vez aquí en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, pudiéndoos acercar, bueno, pues la opción de vida laboral por la que yo opté en su momento, tras barajar otras muchas opciones, y estoy viendo que la presentación se me ven los colores, y que bueno, y que desde luego bueno, pues ha supuesto una oportunidad muy importante, ¿no? También agradecer muchísimo a Ana la labor que se viene haciendo, ¿no? Lo comentaba Ana, al final yo estoy en un terreno que es el de la administración pública, pero sí que es verdad que quienes creemos en la labor de las ONGs y en el trabajo que hacen todo este tipo de organizaciones y de instituciones, al final es lo que suelo decir, ¿no? Al final, cuando estás de funcionario y estás en un despacho, muchas veces no tienes tiempo, evidentemente, de llegar a todos lados, y al final sí que es verdad que la labor de las ONGs y de determinadas organizaciones de acción social, pues verdaderamente al final, si lo tomas en serio, son verdaderamente los ojos de la administración pública sobre el terreno, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y por eso es fundamental también establecer esos vínculos, esos núcleos entre la administración pública, las organizaciones privadas y mirar a ver cómo entre todos, como también ha comentado, podemos aportar ese granito de arena para hacer de la sociedad un mundo mejor. Sí que os quería preguntar, ¿aquí cuántos estáis? De los 2 primeros años de grado, levantad la mano. Vale, ok. Y los otros estáis, entiendo, en los 2 últimos años de grado, ¿no? Vale, ok. O sea, más o menos estamos o en doctorado, o en máster y demás, vale. Bueno, ¿cuántos de vosotros habéis orientado vuestra vida para... ¿Estáis pensando en ser funcionarios? ¿Hay alguno que haya pensado ser funcionario? Levantad la mano. Muy poquito, no seáis tímidos. ¿Habéis levantado bien la mano? Vale, ok. Y dentro de los funcionarios, ¿alguien había...? Funcionario nacional. Funcionario nacional. Sí, sí, funcionario nacional o autonómico. O sea, estoy refiriéndome a todos. ¿Y alguien había oído hablar de la oposición para administrador civil del Estado, para TAC? Levantad la mano. Nadie. Vale. Bueno, pues a mí me pasa un poco lo mismo, ¿vale? Yo hice la carrera de Ciencias Políticas en la Complutense. Además os quiero felicitar por elegir unos estudios en Ciencias Políticas. Yo creo que Ciencias Políticas es una oportunidad enorme a nivel de conocimientos que vais a adquirir en la universidad, y luego también el abanico de oportunidades laborales yo creo que es muy grande, ¿no? Está la administración pública, pero también tenemos mucho trabajo en consultorías, en auditorías, en ONGs, en un montón de instituciones, ¿no? Yo creo que es una de las carreras que verdaderamente, si te la tomas en serio estos estudios, yo creo que las oportunidades, la oferta laboral es verdaderamente amplia. Sí. Sí, correcto. ¿Cuántos estáis de derecho? Levantad la mano. Perfecto. Vais a ver que tiene, que la oposición en concreto, o sea, esta oposición en concreto, va muy orientada tanto para el cuerpo, para la gente que estudia estudios de ciencias políticas, como también para la gente de derecho.
Bueno, vamos a hacer esto, el problema va a ser ahora el color, pero bueno, ahí vais a tener también, tenéis mi cuenta de Twitter, que es La Fuente, ¿vale? Para cualquier duda que tengáis o cualquier consulta la tengo en abierto, con lo cual si queréis después hacerme cualquier consulta o cualquier cosa, estoy a vuestra total disposición. Os voy a contar un poquito qué es un administrador civil del Estado y qué es un TAC, ¿no? Es una oposición que por eso me gusta que nadie lo conozca, porque yo, si hubiera sabido que hubiera existido esta oposición desde cuando estaba con los estudios universitarios, probablemente habría orientado mi carrera profesional hacia este camino, ¿no? Al final nosotros somos un cuerpo superior, administrador civil del Estado, igual que un diplomático, igual que un inspector de Hacienda, un inspector de trabajo, etcétera, etcétera. Y nuestro cuerpo es un cuerpo completamente transversal. Yo ahora actualmente estoy trabajando en el Ministerio de Empleo, pero tengo compañeros que están en el Ministerio de Presidencia, en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. En España somos muy poquitos, somos un cuerpo que aproximadamente seremos unas 800 personas, para que os hagáis a la idea, el cuerpo de diplomáticos en España son más de 1000 y, por ejemplo, los notarios o registradores estamos hablando por cantidades por encima de los 2000 o de los 3000. Con lo cual somos un cuerpo muy pequeñito y normalmente ocupamos los puestos directivos o predirectivos, tanto en la administración central, pero también, como ahora vamos a ver, en administración territorial o incluso en las administraciones públicas en el exterior. Esto es un cuerpo, desde mi punto de vista, muy bonito, ¿no? Porque al final estás un poquito en todos los campos. Si no estás a gusto en un ministerio, te puedes mover a otro y demás. Para que os hagáis a la idea, mi puesto es una jefatura de área. Mi puesto es el inmediatamente anterior a tener un puesto de libre designación por temas políticos, y es un nivel 28. En la administración pública el nivel máximo es un nivel 30. El nivel 30 es el rango de un director o de un subdirector general, y nosotros estamos en un nivel 28, con lo cual estás verdaderamente en una situación muy cómoda. Evidentemente, estando en un nivel 28, te llegan, no diría que a diario, pero sí que llega mucha gente que te conoce, que sabes cómo eres y que sabe cómo trabajas, y que te dice, oye, ¿por qué no te vienes a este gabinete de un ministro, de un secretario de Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ahora, concretamente en el ámbito, ahí no vengo para hablar de mi trabajo en responsabilidad social, que es precioso, pero sí que es verdad que estoy muy cómodo, con lo cual no tengo la necesidad ahora mismo de irme a ningún gabinete o de, entre comillas, complicarme un poquito más la vida, ¿no? A ver, voy a mirar a ver si aquí me dejan cambiar el fondo, y si no, os voy a ver, formato de fondo. Un segundo. Relleno sólido, vale. Bueno, qué bien, sobre la Y marcha. aplicar a todos. Sí, bueno, bien. Los tags lo Vale, dominan. que va. Bueno, yo creo que para ser funcionario, lo primero, bueno, hemos visto que de momento no tenéis mucho en la vida de funcionario, pero evidentemente hay que tener la vocación de servicio público. Y esto, ¿por qué os lo digo? Cuando uno piensa, yo he tenido la suerte de trabajar también en empresa privada, estuve de hecho de director de expansión internacional de la Liga BBVA, nada de ver con esto. Estuve trabajando en temas de lobby, lobbies entre comillas buenos, ¿vale? De un lobby bueno. El lobby no tiene que estar asimilado a una cuestión mala. Lobby es un campo también enorme para gente que tiene estudios tanto en Derecho como en Ciencias Políticas. También es un campo de representación de grupos de interés muy interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estás en una empresa privada dices, bueno, salvo que sea una ONG, dices, bueno, este trabajo o estas horas que estoy quedando aquí hasta las 10, las 11 de la noche, al final tú no lo ves en tu nómina, ¿no? No lo ves en tu nómina, además te lo agradecen, pues bueno, pues depende cómo te lo agradecen, pero quienes tenemos una idea más romántica sí que dices, bueno, pues si soy funcionario y me quedo hasta las 10, hasta las 11 de la noche, al final es la sociedad en su conjunto, crees, ¿no?, en esta idea romántica, quien se puede beneficiar de que hoy esté hasta las tantas de la noche, me quede acabando un informe o haga una presentación que puede tener su cierto impacto en esferas internacionales y demás, ¿no? Entonces, como decimos, para trabajar en la Administración General del Estado hace falta esa vocación verdaderamente de servicio público. Y luego también hay que desmitificar muchas cosas, es decir, el funcionario, y yo os digo, al final te complicas la vida lo que quieres, sí que es verdad que tú tienes una estabilidad laboral que es fabulosa, pero sí que es verdad que al menos los funcionarios que yo conozco, que están trabajando conmigo, y funcionarios de cuerpos superiores, somos gente verdaderamente, yo creo, y me incluyo entre ellos, comprometidas, y que desde luego las jornadas laborales de esto de que a las 2:30 se te cae el boli, no es mi caso, y me consta que tampoco es el caso de otros compañeros que están en el cuerpo, ¿no? Tenemos, como decimos, pues mucha movilidad tanto geográfica como funcional, movernos entre distintos ministerios.
Tenemos esa facilidad de la permanencia en el puesto de trabajo y, como decimos, los puestos que normalmente ocupamos son en un ministerio, pues está el ministro, están los secretarios de Estado, están los directores generales, los subdirectores y, por defecto, estamos en estos puestos de aquí debajo que son las jefaturas de servicio o las jefaturas de área. Los administradores civiles del Estado somos funcionarios de carrera, voy a pasar muy rápido, somos un grupo de funcionarios que pertenecemos al A1, como antes hemos dicho, los diplomáticos, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, letrados y demás. Los niveles, cuando entras a un cuerpo superior, entras directamente en un nivel 26, ¿vale? Y ocupamos, pues, de entrada niveles 26 y vamos poco a poco teniendo otros cargos más altos, ¿no? Para que os hagáis a la idea, sobre todo los ACES que tenemos en España, si os dais cuenta, más de 400 tienen ya un nivel 30, es decir, el máximo. Porque además lo que sí que tienes en la administración pública es que una vez que estás 2 años con un nivel 30 ya lo consolidas de por vida. Es otra de las beneficios, entre comillas, que podamos tener, ¿no? Y de hecho os dais cuenta que hay muy poquitos 26 porque prácticamente de nivel 26 estás muy poquito. Es decir, hay tantas vacantes hoy en día con todo el tema de las jubilaciones, de puestos de trabajo que no se han cubierto en la administración pública, que verdaderamente la administración pública está falta de estos cuerpos predirectivos que al final somos los que estamos por de todo, ¿no? Nuestro trabajo es que es muy variado, ¿no? Pues podemos estar desde organizando un acto, organizando un evento, estar hablando ya que de salidas profesionales, mañana en mi caso sobre envejecimiento activo, sobre integración de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, o preparando una orden ministerial o un real decreto que va a salir publicado en el BOE y que te encargas tú de hacer las precisiones en el articulado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un trabajo verdaderamente muy variado. También llevamos todo lo que tienen que ver con los ministerios con recursos humanos, temas presupuestarios, etcétera, etcétera. Te permite una especialización verdaderamente en lo que más te guste o en lo que más te motive, ¿no? Tenemos la posibilidad también de todo el tema de formación continua, de realizar más cursos, de realizar más másteres, etcétera, etcétera, ¿no? Como decíamos, funciones predirectivas, los destinos normalmente estamos en la administración central, es decir, en los distintos ministerios, pero también hay quienes van a trabajar a las delegaciones o subdelegaciones de gobierno, como sabéis, con sede en cada una de las provincias, en otros organismos públicos. Imaginemos, pues hay compañeros que están en la SEPI, en la Agencia Meteorológica, en la AECID, en la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, etcétera, etcétera. Y luego también hay destinos en el exterior, todo lo que son consejerías de turismo, consejerías de información, en la REPE en Bruselas, consejerías de trabajo, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir también que tenemos una gran movilidad de uno a otro sitio, ¿no? Eso también es para que os hagáis una idea, ¿no? Por ejemplo, el 25% de los que estamos actualmente en activo están en el Ministerio de Hacienda, pero si os dais cuenta, en todos los ministerios hay verdaderamente hay administradores del Estado que, como decimos, están en estas funciones predirectivas, ¿no? También vemos aquí, bueno, por excelencia, los funcionarios que más salen al exterior son los diplomáticos, que además lo tienen obligado cada X años, pero sin embargo del resto de funcionarios de cuerpos superiores resulta que del resto de los que salen fuera, el 39% son administradores del Estado. Hay una oposición también muy bonita para más bien la gente que tiene la licenciatura en económicas, pero también con derecho, que es la que se conoce como TECO, que son los técnicos comerciales y economistas del Estado. Como decimos, las dos oposiciones a un cuerpo superior que tienen unas mayores posibilidades después de salir al exterior. Esto es un poquito lo que os he explicado, ¿no? La elaboración, análisis normativo, áreas de personal, temas presupuestarios, temas de recursos humanos, un poco todas las cuestiones que vamos realizando. Y después el acceso al cuerpo. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos, correcto. Vale, vamos a ir rápido. Acceso al cuerpo, pues bueno, cuando apruebas está genial, se te olvidan todos los años de sufrimiento, pero no os engaño si os digo que, bueno, pues superar las pruebas de acceso pues no es sencillo, ¿vale? Sí que es verdad que luego dicen, bueno, ¿y cuántos años es la media, ¿no?, para entrar? Pues es que la media depende muchísimo. Primero, de la cantidad de gente que se presente. Normalmente este año, el sábado que viene, tienen el primer ejercicio de la nueva promoción. Se han presentado 600 personas, ¿vale? Ahora mismo la posición es buenísima, porque ahora mismo hay 48 plazas. Es decir, está habiendo una importante renovación. Eso está muy bien, o sea, la ratio está muy bien. Pero depende mucho de la gente que se presente y después de las plazas que convoquen. Es decir, yo empecé opositando a carrera diplomática, por eso yo no conocía esta oposición, y al final, cuando conocí esta oposición, estuve 3 años opositando a carrera diplomática, con lo cual no todo sale siempre del color de rosa, pese a que, bueno, la vida de momento no me ha ido mal.
Pero sí que es verdad que, bueno, pues a ver, pues tuve 3 palos. Yo suspendí 3 veces la oposición a carrera diplomática. En este caso me falló el examen de idiomas. Yo en carrera diplomática tienes que llevar francés e inglés. Yo el francés lo llevaba muy bien, el inglés no lo llevaba tan bien y suspendí las 3 veces sistemáticamente en el examen de idiomas. Normalmente un cuerpo superior, además, cuando llevas 3 años es cuando verdaderamente está un opositor ya maduro para aprobar y para sacar la oposición, ¿no? Pero sí que es verdad que justo 3 años y salió el ministro Montoro pues anunciando que durante 2 o 3 años más no se convocarían oposiciones a cuerpos superiores, ¿no? Entonces ahí tuve que reconducir mi vida, por eso la experiencia en la empresa privada, que después al final me he dado cuenta que ha sido al final una oportunidad. O sea, a veces en la vida ves que la cosa no tiene salida y te parece lo peor del mundo, pero dices, bueno, pues esto también te sirve y te da otras aptitudes y te da otras experiencias. Y bueno, cuando ya estaba trabajando volvieron a convocar al cabo de 2 años y pico, y entonces pues, tenía la opción de opositar, sacaron carrera diplomática y administrador del Estado, y como había conocido lo que era administrador del Estado, me presenté a administrador del Estado y aprobé, ¿vale? Evidentemente me dicen, bueno, ¿hasta 1 año? No, o sea, yo llevaba 3 años previamente ya de carrera, de oposición a la carrera diplomática. Al final son muchos hábitos de estudios, es estudiar 8 horas al día, 8 o 10 horas al día cuando llega la época de los exámenes, es renunciar a tener vacaciones, es renunciar a tener los domingos libres, los sábados es el único día que tienes verdaderamente de descanso, es tener tu pareja que, bueno, pues tu novia pues no lo acaba de entender del todo, ¿no? Sobre todo si ya está ella trabajando y está ganando dinero, pues eso de no poder disfrutar un fin de semana o de no pasar un puente o unas vacaciones, pues es un poquito duro. Pero sí que es verdad que luego apruebas y se te olvida al día siguiente, se te olvida absolutamente todo ese sufrimiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso son 4 exámenes, que los voy a resumir muy brevemente en 4 palabras. El primer ejercicio es un ensayo, es un ejercicio de redacción. Tienes que... ¿ves? No he puesto bien el color, porque aquí he puesto en esto. Tienes que redactar durante 4 horas 2 temas, un tema sobre un tema de actualidad y otro de cultura general. Y ese es un primer ejercicio que lo haces por escrito y luego lo vas a leer de forma oral delante del tribunal. El segundo ejercicio es un ejercicio de idiomas, puedes ir con francés o inglés. Yo en este caso fui con francés y como llevaba inglés, con el inglés me presenté para subir nota, ¿vale? El examen de idiomas no es un examen verdaderamente, es un examen serio, pero es un examen que con los niveles que yo creo que podéis tener aquí se puede superar, se puede pasar, ¿no? El examen, la prueba más importante es la de los temas. Los temas, estamos hablando ahora mismo de 160 temas, se distribuyen en 2 bloques y por esto yo creo que es lo que decíamos, que es muy importante la carrera de Ciencias Políticas o los estudios en Derecho también, porque vais a ver que el temario se parece completamente. Estamos hablando de 160 temas, de estos 160 temas tienes que poder hablar durante 15 minutos y el día del examen pues tú sacas 4 bolitas, 4 números y te toca desarrollar cada uno de esos temas durante 15 minutos, ¿vale? Te dejan 5 minutitos para hacerte unos esquemas y organizar un poco la exposición, pero si os dais cuenta, la carrera de ciencias, los estudios en Ciencias Políticas y en Derecho, sobre todo más los de Ciencias Políticas, pero el de Derecho no es ni para nada un óbice, porque hay 4 especialidades como administrador del Estado. Hay especialidad en tema jurídico, en tema social, en tema técnico y en tema de economía. En este caso os he puesto la especialidad de sociales, pero es que la especialidad en jurídico es calcao los estudios de grado que aquí estáis realizando, ¿vale? Pero si vemos los estudios, por ejemplo, de ciencia política, estas son una serie de materias comunes: ciencia política, derecho político, que esto es constitucional, administrativo, estructura económica y social de España, turismo, relaciones internacionales, Unión Europea, gestión pública. Todo esto lo habéis visto en los estudios. Y en las especialidades sociales, como decimos, en las especialidades jurídicas va muy vinculado a todo lo que estáis viendo en el grado de Derecho, pero las especialidades sociales es teoría y formas políticas, sociología, ciencia de la administración, historia y ciencias de la comunicación. Es que es un temario que además, permitidme que os lo diga, es que yo creo que es precioso, es decir, es verdaderamente es un temario verdaderamente bonito y que te vas a dormir sabiendo un poco más y que te ayuda al día siguiente a enfrentarte a leer el periódico y leer el periódico con mucho más criterio. Me queda uno. Y ya el último ejercicio es el caso práctico, ¿vale? Es el 4º ejercicio. Este 4º ejercicio no tenéis que preocuparos mucho porque normalmente se prepara cuando has aprobado el 3er ejercicio, es decir, el de los temas.
Y ya la última diapositiva es cómo preparamos la oposición. Pues tienes que tener un preparador de temario, tienes que tener un preparador para practicar el tema del idioma, sobre todo porque ya no es saber el idioma, sino es la metodología, es decir, practicar, ensayar el tipo de examen al cual te vas a enfrentar. Se canta temas, esto es lo que se dice, un día a la semana, es decir, un día a la semana, tú vas con el preparador, llevas preparados 5 o 6 temas y te dice el preparador, vale, pues de estos 5 o 6 temas, cántame el tema 2. Y tú lo cantas delante de él como si fuera el tribunal de la oposición y lo cantas durante 15 minutos. Es un ejercicio, como decimos, del día a día. Preparar una oposición para tan largo plazo, a veces dices, bueno, pues yo también he sido universitario y al final el empujón final lo das la última semana, que es en la que verdaderamente te das cuenta de que parece mentira, pero cómo te entran tantísimos datos, ¿no? Aquí el hecho de esforzarte a cantar todas las semanas delante de un preparador es como si cada semana verdaderamente te estuvieras preparando. Como decimos, horas de estudio diario y las vacaciones, pues es duro, sobre todo es duro para la pareja, ¿no? Además de para nosotros, y los años de preparación pues depende muy mucho de las plazas que haya y de la gente que se presenta. Ya como con horario y para despedida, bueno, yo tuve la suerte de estar preparando la oposición en un colegio mayor que se llama el Colegio Mayor César Carlos, que es un colegio mayor donde toda la gente que está ahí preparándose prepara el acceso a Cuerpo Superior de la Administración. Ahí fue donde me enteré de lo que era la oposición a administrador del Estado. Y además tuve la suerte de una profesora que acaba de entrar aquí, Raquel Escutia, era entonces la rectora del Colegio César Carlos, a quien yo después de manera no tan digna, pero bueno, medianamente digna, intenté igualarlo el trabajo que hizo Raquel Escutia en el Colegio César Carlos, y es un colegio mayor que es un sitio único, es decir, la posibilidad de estar preparando con otras 99 personas que conocen verdaderamente cuáles son las alegrías, las penas del acceso a un cuerpo superior, yo creo que es un ambiente verdaderamente positivo, muy productivo y sobre todo que te ayudan el resto de compañeros a levantarte cuando has tenido un paro, ¿no? Entonces, bueno, que nada, que encantado, tenéis ahí mi Twitter, me podéis contactar y nada, pues a disposición. Gracias. Siempre que invitamos a quienes han sido opositores, que conocemos las jornadas de derechos, solemos invitar a notarios, jueces y tal, nos cuentan qué duro que es, pero luego el día que aprueban es el más feliz de la vida. Coinciden todos, es que es un día muy especial. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora os voy a presentar a Pedro Manuel Moreno, aquí a mi derecha, que trabaja en la Secretaría General Iberoamericana, una institución que probablemente conozcáis por los medios de comunicación. La actual secretaria general es Rebecca Greenspan, una persona muy conocida, y Pedro Manuel Moreno es allí en la SEGIR director del gabinete de la Secretaría General y es además funcionario de Naciones Unidas, con lo cual nos va a contar también cómo es el acceso a estos organismos internacionales, ¿no? Que pueden tener tanto prestigio y tanto glamour y que nos parecen tan estupendos, pero cuyo el acceso a estos cuerpos, ¿no? Nos suele parecer muy difícil, sobre todo porque competimos con el mundo, ¿no? en esas cosas. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Gracias a la Universidad Autónoma de Granada por tener esta posibilidad de encuentro y de explicar con casos reales. Y me gusta mucho que los tres, y imagino que tú también, porque nos has convocado, estamos en esta idea de querer hacer con nuestro trabajo un cambio, de querer provocar un cambio, de querer cambiar las cosas, cada uno desde el ámbito en el que nos ha tocado, ¿no? Hablando con Silvina, yo ahora mismo estoy en la Secretaría General Iberoamericana como el director de gabinete de la Secretaría General Iberoamericana, pero estoy en excedencia en una comisión de servicio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, donde estaba trabajando con Rebecca Greenspan, que era la Undersecretary General del PNUD a nivel mundial, la número 2 a nivel mundial. Entonces me dijo, bueno, pues me voy a tu país, se lleva 20 años fuera de España, pues aprovecha y te vienes para allá unos 3 o 4 años y luego pues ya verás si te quedas o te vuelves a Nueva York, a Naciones Unidas o lo que sea, ¿no? Entonces, pensando en esta experiencia, pues os voy a contar un poquito lo que es el ámbito multilateral. No he preparado presentación porque cuando me puse a preparar la presentación me salían como 80 láminas de los fondos y programas, de lo que es el National Competitive Examination, la forma de hacer, o sea, es un engorro. Lo voy a intentar hacer fácil. Os voy a dar 3 direcciones de página web. Después os voy a explicar un poquito cuál es el perfil y cuáles son, digamos, las 3 grandes áreas
y sobre todo lo bien que os vendría haber tenido una experiencia previa en el tercer sector, porque a diferencia de lo que contó Ana, Naciones Unidas es parecido a lo que hace el tercer sector, pero más aburrido. Más aburrido y con más limitaciones, porque, y eso lo voy a comentar después, el gran pero que tiene el trabajo en organismos multilaterales es que los Estados miembros son los socios. Entonces, lógicamente, tú no te puedes pelear con los socios de tu organización, ni puedes ser políticamente incorrecto, y eso algunas veces es exasperante. La verdad que lo digo cuando tienes una motivación y estás viendo cosas, por supuesto que operas detrás, ¿no? No en los medios, pero por ejemplo en Venezuela pues hay una comisión de Naciones Unidas allá que está hablando con los ministros, que está intentando, pues bueno, todo funciona, todo contribuye, o sea, pero necesitamos que Amnistía lo diga en los medios, y necesitamos que el gobierno de España se posicione con una serie de acciones, de visados, de recepciones, de eventos públicos, y al final pues yo creo que uno se complementa con el otro y al final pues sí que se intenta o se logra cambiar cosas. Yo sí he visto cambiar cosas a las Naciones Unidas, tiene muchísimas frustraciones, es un organismo grandísimo, solamente el secretariado emplea 75.000 personas en todo el mundo, es menos que los bomberos de Austria, de toda Austria, o sea que tampoco, y Milán tiene el doble el de Orlando. O sea que tampoco en dimensiones, tampoco es una cosa tan monstruosa, pero es verdad que si luego le añade las agencias y las oficinas de país, etcétera, pues sí que el monstruo empieza a tener más cabezas, ¿no? Con lo cual os voy a hablar un poquito de SEGI, pero como es una organización pequeña que está en Madrid, al final os mencionaré los que tienen sede en Madrid, y os voy a empezar un poquito hablando de el perfil para, sobre todo teniendo en cuenta que sois estudiantes de políticas, de derecho, de economía, de periodismo. O sea, estas son un poco las ciencias sociales más demandadas y que os van a abrir un poquito más la puerta. El perfil, hay dos cosas para entrar a la ONU que sí que tenéis que tener claras. Lo primero es que los idiomas son imprescindibles. O sea, la verdad que adolecemos en España desde ser uno de los países con menor nivel de inglés, una de las peores pronunciaciones, junto con la francesa y la italiana. La razón es porque hay doblaje. Y además lo han estudiado mucho. En Portugal hablan un inglés impecable porque no hablan ni las películas ni las series, son una tontería, pero que al final pues el acento a uno le da vergüenza decir water porque se cree que lo van a mirar luego como y entonces dice water porque pues, para que no se rían de uno, para que no se crea que te va a hacer guay. Es así, y creo que a todos nos ha pasado cuando hemos salido de España. Nos da vergüenza hablar bien el idioma aunque sepamos cómo hay que decirlo, ¿no? Ese es un problema. Las entrevistas, bueno, en Nueva York era el director de gabinete de la Undersecretary General, y también pues contratamos un montón de gente, y la verdad que cuando hay colegas españoles o de países en América Latina se habla mejor el inglés porque están más acostumbrados, pero desde luego cuando nos venimos a este lado lamentablemente es todavía una asignatura pendiente. Entonces yo sí que, sobre todo porque he visto que había gente de segundo, de primero y de segundo, darle fuerte a los idiomas si realmente queréis dedicaros a una carrera internacional. Cada día la gente habla más idiomas, cada día la gente viene con más másteres de más países distintos, con más idiomas raros. La gente ahora habla árabe y chino mucho más que hace solamente 5 años. Entonces tenéis que tener claro que lo que os va a distinguir y a diferenciar de colegas y de competidores, como decía Silvina, competís con el mundo, ¿no? Competimos con perfiles similares de todos los países, pues entonces sí que lo tenéis que tener muy en cuenta. Y la otra cosa es el máster, es decir, necesitáis un tercer ciclo, necesitáis un máster. En España antes las carreras de 5 años, al ser de 5 años en Naciones Unidas se equivalía con máster, pero al ser de 4 necesitáis una especialización, solamente con licenciatura. Agencias como el PNUD, como UNICEF, como ¿cómo se dice? El de población, digo las siglas en inglés, pero si no tenéis máster no pueden contratar, o sea, no podéis pasar al proceso de reclutamiento por no tener ese requisito, ¿no? Porque claro, ya cada vez intentas diferenciar más. Y un tercer requisito es que tenéis que estar dispuestos a ser móviles. Y esa es la gran ventaja y el gran inconveniente. Pues si tenéis una pareja o una familia que no puede moverse de un país, no tiene que ser España, y no tenéis ese gusto por moveros, por cambiar de país, de cultura, etcétera, pues lo multilateral tampoco yo creo que sea
una opción, porque tenéis que tener esa movilidad muy clara. En las agencias, por ejemplo, hubo una reforma el año pasado de todo el sistema de recursos humanos de Naciones Unidas, y en los fondos, agencias y programas, que os explico lo que es muy brevemente, a partir de los 5 años tienes que cambiar de país obligatoriamente. O sea, además se prima mucho la diversidad regional, entonces los lugares en conflicto, los non-family stations, o sea, si tú tienes que pasar en alguna vez en tu vida por Afganistán, por Somalia, por Sudán del Sur, donde no puedes ir con tu familia, te compensa muy bien, y tiene muchos beneficios y muy glamuroso, como tú decías, Silvina, pero bueno, pues yo tengo 4 colegas que han muerto, 2 en el terremoto de Haití, otro en un atentado en Somalia, donde yo estuve con Rebeca un mes y medio antes, o sea que al final del día te encuentras con casos así y uno pues lógicamente toma un riesgo y hay que estar dispuesto a asumirlo, ¿no? Voy a muy brevemente a diferenciar. Tenemos por un lado lo que es Naciones Unidas y el secretariado, con las oficinas que tiene luego en Nairobi, en Ginebra y en Viena, y luego por supuesto la sede central en Nueva York. Luego están los fondos y programas y agencias especializadas, UNESCO, ACNUR, el PNUD, UNICEF, etcétera, y luego en Madrid, os hablaré de Madrid, de los dos que tenemos grandes, que es la Secretaría General Iberoamericana, que no forma parte del sistema de Naciones Unidas, y la Organización Mundial del Turismo, muy bien puesta en España, por cierto, que se afilió al sistema de Naciones Unidas como sistema hace unos 12 años. En Naciones Unidas, yo voy a ser muy concreto, voy a deciros en Naciones Unidas cómo se entra, en el PNUD y en las agencias, y luego a qué más, ¿vale? Y luego ya pasamos a las preguntas por si tenéis alguna duda más. En Naciones Unidas hay algo parecido a lo que mencionaba David, es una oposición también, se llama el Young Professional Program, que es una oposición para niveles de entrada hasta 32 años, que es un P2. En Naciones Unidas el rango salarial es de P1 a P5 en orden ascendente, luego director 1 y director 2, y luego Assistant Secretary General y Undersecretary General, que son como los cargos políticos que nombra directamente el secretario general. Entonces, los niveles de entrada en la oposición, siempre que hay una oposición en Naciones Unidas, el nivel de entrada siempre es P2. P1 en muy pocos casos, pero sobre todo P2. Esto, el único problema es que como va por cuota, porque el secretariado se compone de la cuota de los países, según la cuota que paguen a los gastos de funcionamiento del secretariado, pues tienen más cuota de personal nacional o no, y depende si en ese año España forma parte de los países que están convocando plazas para funcionar, con lo cual se limita bastante, porque la convocatoria en la práctica acaba siendo una vez cada 4 o 5 años se convoca. El examen sale aquí en Madrid, es un examen que dura 3 días, conocimientos generales, idiomas, casos prácticos de resolución, de relacionados con desarrollo. También hay cosas muy de comportamiento, ¿no? De qué harías en una situación en la que me toman la oficina de Naciones Unidas unos terroristas y estás secuestrado. Entonces te ponen cosas así también para ver un poquito el tema emocional y el tema de si realmente uno es consciente de dónde se está metiendo, ¿no? Pero es un examen muy competitivo, incluso cuando se hace a nivel nacional, y luego ya una vez que estás dentro, pues hombre, ya se mueve, ¿no? La aplicación también en Naciones Unidas, eso es el nivel de entrada. Luego, en Naciones Unidas hay una página de publicación de puestos, que son puestos abiertos al público de todos los niveles, desde el más alto hasta el más bajo. La dirección es careers.un.org. Y luego hay otro de una ONG suiza que se llama unjobs.org, que también es muy buena, es una ONG de Suiza que junta todas las vacantes que van saliendo en los organismos, está muy bien presentado y la verdad que está bastante bien, ¿no? En la aplicación directa, la típica pregunta es, bueno, pero los puestos están dados ya, es muy difícil entrar, de cómo, quién selecciona, y bueno, pues la respuesta es, a ver, en cuanto a los puestos, yo diría, si a bote pronto, que hay un 15 o un 20% de los puestos que están publicados que ya están preasignados. Pero bueno, eso porque yo, que soy el director de una unidad, quiero contratar a alguien, he visto tu perfil que es súper bueno y te animo a que te presente. Entonces digo, mira, preséntate, voy a abrir el puesto, me gustaría que fueras tú. Y por supuesto luego hay un tribunal, hay actas, hay un sistema anónimo de referencia, o sea, hay como mucho check and balances en el proceso para evitar que el nepotismo y el dedo, que al final, pues como en todos lados, en algunos casos se da, no voy a decir que no, sí se da.
pero es verdad que los esfuerzos que se han hecho en los últimos 5 o 8 años para transparentar mucho más el proceso, la verdad que están dando resultados, y hay gente cada vez más que, bueno, sin que nadie la conozca, pues aplica y le va saliendo bien el proceso y al final queda, ¿no? La aplicación es tremendamente competitiva, muy competitiva. Hay gente que viene como os decía antes, con muchos idiomas, con muchos másteres, que ha vivido en situación de conflicto, que ha trabajado en el tercer sector, que se ha chupado el terreno, entonces es una competición muy dura, pero bueno, en España el nivel de preparación es bastante bueno, los contactos con los temas internacionales yo creo que sí que se da bastante, y el tercer sector en España, como tú posiblemente sabrás, Ana, es bastante respetado fuera, y el haber trabajado en una ONG en España, por ejemplo, da mucho caché en el currículum, y eso lo digo por experiencia de otros colegas suizos y noruegos y italianos que han estado conmigo en tribunales de selección, que valoran mucho esa experiencia, porque aquí el tercer sector es un sector muy serio, o sea, es muy profesionalizado. Pasando a agencias y programas, que es un poquito más flexible, porque son puestos más que no dependen tanto de cuotas. Por ejemplo, en el caso de UNDP, pues es una aplicación directa y no hay exámenes de entrada ni nada de eso, sino que tú hay un puesto publicado, la página es jobs.undp.org, en cualquier organismo, en UNICEF, en UNFPA, en el PNUMA, o en la OPS, la WHO, o metes en la página, siempre va a poner ahí que había, o sea, lo estoy dando, pero luego se lo mandan a Silvina, pero es muy fácil encontrarlo, ¿no? Y ahí en el caso del PNUD y las agencias es mucho más flexible, pero también es mucho más rotativo. Es decir, si tú entras a un puesto en Naciones Unidas en Nueva York, en una oficina de sede, puedes estar más tiempo, incluso te puedes estar toda la vida si quieres. En las agencias y programas y fondos, no. O sea, ahí cada 4 o 5 años obligatoriamente te tienes que mover, si no el sistema te penaliza. La ayuda a la vivienda, los beneficios, etcétera, empiezan a reducírtelos y al final no te renuevan si no cambias de lugar, ¿no? Y por último, en Madrid tenemos poca opción en cuanto a sede de organismos internacionales. Tenemos la OMT, que es una agencia especializada como UNESCO, como la Unión Interparlamentaria, etcétera. Son estas organizaciones que tienen un montón de años y que luego se han ido todas metiendo dentro del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que se encarga del tema de turismo para el desarrollo, explotación infantil y sexual en destinos turísticos, etcétera. O sea que no es tan superficial como parece. Tienen unas 100 y pico personas y reclutan, pero reclutan a todo el mundo porque es una sede mundial. Entonces el tema de la cuota, que es lo que os voy a decir ahora en la SEGIP, pesa en vuestra contra, porque lógicamente al estar en un país donde está la sede, tienen siempre más nacionales de ese país que de otro país, ¿no? Entonces eso sí que lo tenéis que tener en cuenta, porque muchas veces si aplicáis en España os van a decir, bueno, pero es que ya estamos sobre representados con españoles, ¿no? Entonces eso puede ser también algo que os encontréis. Y por último, la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, como sabéis, organizamos la cumbre del Por qué no te callas famosa, pues esa es la que organizamos nosotros, pero aparte es el sistema de cooperación más sofisticado que hay ahora mismo en el mundo, y tanto Rebeca como yo, que venimos del PNUD, que es la agencia más grande de cooperación del mundo, estamos en 190 países, en fin, con presencia en todo lado, y sin embargo el sistema de cooperación iberoamericano es totalmente horizontal, no hay dinámica de donante-receptor, los países se candidatean ellos mismos para ser sede de los programas, ellos mismos deciden quién es el presidente del comité asesor, etc. O sea, es un modelo realmente horizontal y realmente muy sofisticado. Fue la primera organización, de hecho, que habló de la cooperación sur-sur hace como 8 o 9 años, ¿no? Y ahora ya todo el mundo está hablando de eso. Problema, que somos 60. O sea, es muy poco porque es una conferencia política al fin y al cabo, y al estar tan descentralizado, el precio que pagas es que tú no necesitas tener en tu sede a todo el mundo que hace esa cooperación, porque está en la sede de los programas de los países, ¿no? Entonces, pues el programa Ibermedia, que posiblemente os suene, es un programa nuestro. Este año la presidencia la tiene Brasil. Entonces, todo el equipo de Ibermedia, el que hace la convocatoria, el que selecciona, pues está en Sao Paulo, ¿no? En este caso. Y así, Iberartesanías, el de Orquestas Juveniles está en Venezuela, el de leche materna también en Brasil, el de Ibercultura Viva en Argentina. Entonces tenemos como varias sedes a las que también podéis presentaros cuando hay aperturas, pero normalmente son puestos que asignan los gobiernos, ¿no? Y ya para terminar, en mi caso, por ejemplo,
yo estudié aquí en Madrid porque yo creo que también la experiencia personal, como mis dos colegas también lo han hecho, yo creo que es importante para que veáis un poco cuál puede ser una posible trayectoria, ¿no? Yo en mi caso estudié periodismo y políticas simultáneamente en la Complutense y luego hice un máster de cooperación internacional aquí en la Ortega y Gasset y luego me fui a París a Sciences Po, al Instituto de Estudios Políticos, a hacer un máster y un doctorado en políticas públicas y sociología política. Ahí ya empecé a trabajar en la UNESCO, después ya me fui a Ecuador, que fue mi primer destino internacional como funcionario regular. Y luego ya pues de ahí, pues de Ecuador me fui a Nueva York, donde estuve en tres unidades distintas y al final acabé con Rebeca y ahora estoy aquí, ¿no? Pero en los puestos con ella dejábamos mucho y tuvimos la oportunidad de ver a los colegas en el terreno realmente donde yo os animaría a empezar. A mí el empezar en Ecuador y ver yo el resultado concreto de mi trabajo, de lo que yo hacía siendo un Junior Professional Officer, que no he hablado de eso porque España ya lo convoca, que es otra forma de entrar. Y la verdad que sí que os animo a que hagáis, como decía Ana, voluntariado, a que entréis por el tercer sector, a que incluso hagáis voluntariado con organismos, porque se toman becarios y gente en prácticas también. Normalmente las facultades suelen tener algunos acuerdos, por ejemplo el máster de la Autónoma tiene un acuerdo con nosotros, con la SEGIP, para tener becarios unos meses al año. Bueno, pues eso al final también forma parte de lo que vais a poder usar a vuestro favor y poco a poco ir construyendo una red, ¿no? Y sobre todo que estéis muy vacunados contra la frustración, porque los organismos internacionales es mucha burocracia. Por definición, la burocracia es de alguna forma un alimento de... Yo suelo decir de mediocridad en general, así las grandes burocracias internacionales, porque al final pues uno se encuentra los recovecos de seguir y al final te encuentras a gente que lleva ahí toda la vida y que lo único que quiere es tener ahí su puesto, que nadie se dé cuenta, etcétera, ¿no? Pero con eso contra eso hay que luchar, y sobre todo si tienes jefes, si tienes gente que te empuja y que tiene una motivación para ir contra eso, pues la verdad que hoy en día se está cambiando bastante y sí que hay más frescura dentro de los organismos y en las sedes y en las oficinas, ¿no? Pero sí que tenéis que estar muy preparados para evitar eso. Y sobre todo estar muy pendiente de la convocatoria del Ministerio. Yo entré en el PNUD financiado los 2 primeros años por España. En ese caso se llamaba Junior Professional Officer, lo convocaba la ECI, la Agencia de Cooperación Internacional Española. En ese momento fuimos 6 en mi promoción, 6 para 2.800 candidaturas, solicitudes. Luego el gobierno de Zapatero lo amplió a 16 el primer año y luego de repente pasaron a 80. También os digo que es muy difícil que el sistema absorba 80 nacionales del mismo país al final de vuestro ciclo. Es más difícil que se absorba 80 que se absorban 6, ¿no? Porque además que todo el mundo no se quiere quedar. Pero estar muy pendiente porque normalmente eso se suspendió con la crisis, pero yo creo que este año o el que viene quizás tú sepas algo más, David, no lo sé, pero sí que la idea, por lo menos lo que nos había dicho la ECI, era que lo quieren volver a reactivar. Estar muy pendiente porque es un programa para españoles y la verdad que es bastante conveniente. Cualquier cosa, mi correo electrónico es pmmoreno@segip.org. Ya se lo pasaré también a Silvina y a disposición de lo que necesitéis saber o cualquier duda o lo que necesitéis. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora tenemos 2 objetivos. Uno es si logramos poner el vídeo y abrimos el turno de preguntas. Tenéis a vuestra disposición a los 3 ponentes para que podáis hacer las preguntas que tengáis en vuestra cabeza. A ver quién se anima primero. Sí, aquí tenemos una pregunta. Sobre el voluntariado. Hoy en día es un poquito difícil a veces encontrar prácticas en empresas y además que sean remuneradas, lo cual ya es soñar demasiado. Pero en cuanto al voluntariado, a mí me interesa un poquito qué tipo de voluntariados pueden luego acercarte hacia organizaciones internacionales como por ejemplo la Unión Europea. Sí que hace poco la Comisión lanzó el voluntariado europeo, que se está moviendo poquito a poco y que la gente se va juntando, pero no sé muy bien en qué va la cosa. Y si conocéis voluntariados interesantes que pueden ser perfiles interesantes más en adelante para instituciones como la Comisión o el Parlamento Europeo o el RIFER. Yo la verdad es que o sea, el tipo de voluntariado que tú estás mencionando es más bien un stage, ¿no?
en la Unión Europea, y sí que, vamos, yo es que estoy totalmente desconectada de ese, pero sí que recuerdo que en su época había posibilidad de irte a hacer prácticas al Parlamento Europeo, a Estrasburgo. De hecho, yo tuve compañeros y compañeras de la universidad que lo hicieron, y a la Unión Europea, pero ahora mismo la verdad es que yo no lo sé. Las prácticas que normalmente se suelen hacer en acuerdo con la Universidad Autónoma, y nosotros en Amnistía también tenemos un acuerdo con la universidad, con el máster de Relaciones Institucionales, por ejemplo, o de Estudios Africanos. Aquí en la Universidad Autónoma recibimos personas en prácticas todos los años. Alrededor de unas 10 personas, y luego el trabajo que realizan pues es desde apoyo a la investigación a apoyo a las relaciones institucionales, al lobby político, etcétera. No son remuneradas, las prácticas no son remuneradas, pero yo te puedo hablar solamente a nivel de España, porque ni siquiera tenemos un programa de prácticas con otras secciones de Amnistía Internacional en el extranjero, pero de organismos internacionales ahí yo me pillas. En el caso nuestro, las prácticas nunca son remuneradas por los acuerdos con las universidades, porque son con acuerdos con universidades y se supone que es una parte formativa, además a pedido de los Estados. Entonces, sí, tiene que estar, de hecho, matriculado en un programa para poder hacer prácticas. O sea, no es que acabe la carrera y me voy a hacer un año prácticas a Somalia, no puedes, tiene que estar inscrito en un programa. Y luego, en el caso del voluntariado tal cual, en Naciones Unidas es un voluntariado profesional. Sí está pagado, pero tú ya tienes que ser profesional. Se llama UNV, no sé si UN Volunteers, que la sede está en Bonn. Entonces son, por ejemplo, un médico que a los 40 años dice, pues mira, ahora me voy a pagar 2 años, voy a ser voluntario en Naciones Unidas con mi expertise y me voy a ir a Mozambique. Entonces lo que hace Naciones Unidas es te paga el viaje, te paga la manutención, vivienda, etcétera, te da un pequeño estipendio para que puedas vivir sin problema en estos países. Tú aportas con tu experiencia profesional y tu bagaje y luego te devuelves a tu país. Pero eso ya es un voluntario profesional, porque ahí los voluntariados son, o sea, lo que tú te refieres más, prácticas que están muy dentro del esquema de las universidades y de los programas que tenemos. En esta cosa, en el tema de stagiaire en la Unión Europea, las dos posibilidades que hay para entrar, digamos, que es cuando acabáis la carrera, no hay de gente que acaba la carrera o gente que hace el máster. Hay un máster también que está subvencionado por la ECIP, que es el máster en el Colegio de Europa, en el cual estuve. Es un año de formación en Brujas. La verdad que es un máster que es alucinante. Aproximadamente el 60% del funcionariado que está en las instituciones europeas han pasado por el Colegio de Europa. Además es un máster que, bueno, pues la beca que te da la ECID te da para vivir cómodamente, y tienes la posibilidad, normalmente cuando acabáis ese máster, pero lo podéis hacer ya desde que acabáis el grado, podéis pedir la posibilidad de ser stagiaire en las instituciones europeas. Hay dos posibilidades. Una que es la posibilidad, hay 2 convocatorias al año, una es en verano y otra es en invierno, ¿vale? Para trabajar bien en la Comisión, bien en el Parlamento Europeo. Ahí en la página web de la Unión Europea propiamente tenéis los datos, y también en la página web de la REPER, que es la representación permanente de España en Bruselas, donde también intentan impulsar que haya españoles en las instituciones europeas, y ahí tenéis información. Y luego también está la otra posibilidad, que es a ser asistente de un eurodiputado, es decir, pues que conozcas a un eurodiputado, o enviarle directamente, porque nunca se sabe cómo llegan las cosas, ¿no? Pero enviarle directamente un correo electrónico a un eurodiputado. Los eurodiputados por defecto tienen todos sus correos electrónicos personales, son públicos en la página web del Parlamento Europeo, y podéis preguntarle si tiene alguna vacante como pues para estar de asistente y demás. En este caso, tanto en las prácticas en instituciones europeas como estar con un eurodiputado, todo está retribuido, ¿vale? La retribución, que sea, bueno, sí, de asistente de eurodiputado la retribución suele ser alta. Sí, yo quería agregar que en relación con las prácticas, pues sabéis que tenemos la asignatura obligatoria de prácticas externas, una asignatura optativa, y la facultad hace una oferta de institución. Pero con independencia de esta oferta que hace la facultad, vosotros y vosotras podéis buscar por vuestra cuenta, como acaba de decir David, podéis escribir sobre la institución, os interesa, podéis moveros y buscar el lugar donde os gustaría hacer las prácticas. Y si tenéis el visto bueno de esa institución, la universidad se pone en contacto, firma un convenio con la institución y organizamos las prácticas para que podáis hacerlas en el marco o en ese lugar, en esa institución o empresa o organismo con el que habéis contactado. Entonces os invito a ser activos en este sentido.
Nosotros hacemos desde la facultad la oferta y tenemos para hacer esta oferta una serie de convenios con instituciones públicas, privadas, ONGs, etc. Pero vosotros podéis buscar también el lugar donde os gustaría hacer las prácticas y la universidad os va a apoyar, va a firmar el convenio y va a poner a vuestra disposición todo lo que haga falta. ¿Estamos en condiciones de ver el vídeo? Sí, Pues sí, muy bien. Sí, Vamos que, a ver. lo pongo y seguimos con las preguntas. Sí, En luego realidad seguimos con las preguntas. En realidad es un vídeo para animaros, ¿eh? Es un vídeo para animaros a que toméis la puerta del activismo y ahí os forméis y toméis todas las competencias que necesitáis para hacer otras cosas y que tengáis una experiencia también, a lo mejor en el terreno. No necesariamente en Amnistía, pero en otra organización. Esto es de Amnistía, pero puede ser en cualquier otra, ¿no? A ver si se oye. ¿Qué les pasa últimamente? Que están así todos como preocupados, agobiados, tristes. Mirad los ojos de Merkel y la cara de preocupación de Xi Jinping. ¿Están? ¿Que no están? Alguien les preocupa. Y no es el secretario general de la ONU, ni tampoco el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es Irene Lanz. ¿Quién, yo? Sí, tú. Te temen, porque mientras haya gente como ellos tendrá que haber gente como tú. Gente a la que no le dé igual la injusticia y que luche por los derechos humanos. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista. Es eso. Muy bien. Gracias, Ana. Obviamente yo hago un vídeo y se me echa. Entonces nos necesitamos mucho. Bueno, ha quedado muy bien puesto de manifiesto, ¿no? en el vídeo, que hay distintos sectores y cada uno trabaja a su manera y hacen falta todas las voces, ¿no? En la sociedad. ¿Más preguntas? Sí, aquí. Yo volviendo al tema que decíais de voluntariado, como hemos hablado, el voluntariado de Naciones Unidas es profesional, necesita experiencia, ¿no? O sea, experiencia profesional es esto. Y desde el punto del sector, del tercer sector, existe un voluntariado en el terreno que en Ecuador en algunos sitios. Y luego ya un tema personal. Yo, por ejemplo, soy estudiante de Máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, pero vengo de una carrera de traducción e interpretación. Entonces, mis conocimientos políticos y económicos pues un poco limitados. ¿Hasta qué medida puedo acceder a organismos internacionales al tercer sector? Ana, ¿quieres? Sí, pues empiezo por la última, si quieres. O sea, realmente la formación que, por lo menos esa es mi experiencia, o sea, la formación que tenéis que nos dan en la universidad es súper importante, es muy importante como base, también por la experiencia que tenéis aquí, que es muy importante pasar unos años en la universidad, pero no solamente formándote, sino bueno, pues también colocándote un poco la cabeza e intentando ver hacia dónde quieres ir. Y yo creo que este es el punto donde tú empiezas a decidir, no cuando decides qué carrera quieres estudiar, sino ahora ya empiezas a decidir y ahora te puedes especializar en lo que tú quieras. Yo os decía antes que yo estudié económica, que jamás he sido economista. Tengo un título que dice que soy economista, pero no lo soy. Yo he querido hacer otras cosas y por eso pues decidí hacer un máster de desarrollo y derechos humanos en una universidad en Inglaterra. Me puse a trabajar, me fui al terreno, me fui a Guatemala, estuve ahí un tiempo. O sea, tú puedes hacer lo que quieras. Si yo ahora pregunto a mis compañeros y compañeras de Amnistía, y es muy gracioso, ¿no? Porque yo soy economista, pero hay otra directora adjunta en Amnistía Internacional que es física. En fin, o sea, las carreras que la gente hace son importantes, pero no determinan tu futuro. O sea, tú ahora eres dueña de tu futuro y puedes hacer lo que quieras, puedes elegir la formación que te apetezca. Y en el máster de Relaciones Institucionales y Estudios Africanos, pues es que recibimos gente y hacen unos trabajos súper bonitos, porque normalmente la gente de este máster justamente se pone con los investigadores e investigadoras. Entonces es que ya me gustaría a mí hacer ese trabajo, porque yo estoy ahí un poco en la parte más de gestión, que es más aburrida, ¿no? Y es muy bonito. Y la formación da igual, porque ahora es cuando empiezas a formarte en a qué te quieres dedicar. Y luego en el terreno, pues yo en Amnistía
no mandamos gente al terreno porque ni siquiera vamos nosotros al terreno. O sea, nosotros estamos organizados de otra manera. Tenemos sedes como decía antes, en 50 países del mundo, y ahí pues tienen sus propios activistas y trabajan así. Nosotros tenemos aquí nuestra base de activismo, que es súper importante para movilizarnos sobre todo, ¿no? Pero no mandamos a gente al terreno, pero sí que hay organizaciones que lo hacen. Yo, por ejemplo, cuando quise irme al terreno, pues empecé a ver, esta no me manda al terreno, esta tal, y al final pues elegía una que era de desarrollos, no sé si todavía no sé si sigue existiendo, se llamaba Axur, las Segovias, y me mandaron a Guatemala, y fenomenal, pero de voluntaria. Entonces eso es un trabajo que tenéis que hacer, ¿no? Mirar a ver las ONGs que os pueden permitir iros al terreno, y seguro que hay algunas que lo hacen. Pero es muy importante el punto este de no, y eso es una cosa también muy española. Y Sí, yo he vivido sí. 8 años en Nueva York, que allí es la reinvención en estado puro, o sea, y de repente tiene una persona que toda su vida ha sido matemático y de repente con 55 años pues se vuelve veterinario y no pasa nada. Y la sociedad además, ¿cómo se dice? Que me viene todo el inglés, ya pienso en eso. Lo fomenta. Exacto, lo fomenta, Embrace, que lo fomenta, porque ¿cómo que? ¿Cómo que? Y lo publicitan, que tú eres veterinario y eras antes matemático. ¡Wow! No, es un reclamo publicitario. Y la gente va a ir allí y luego además queda bien decir, mi veterinario es que era matemático y ahora se ha cambiado. O sea, y aquí estamos súper encasillados, ya para empezar con lo de ciencias y letras antes, ¿no? Sí. ¿Os acordáis de lo de, bueno, posiblemente vosotros no, yo ya no creo que ya se hace esa distinción, pero creo que nuestra generación, sí, en plan ya en el bachillerato de ciencias, bachillerato de letras, y luego ya parece que uno que estudia bachillerato de letras ya no puede ser físico o viceversa, ¿no? Y en la carrera pasa lo mismo, y me alegra que lo digas, Ana, porque en tu caso, por ejemplo, pues te diría la oposición de intérpretes de Naciones Unidas. Eso es una mafia potentísima, es un sindicato grandísimo, gana súper bien, y cuando levantan la voz un poquito todo el mundo se asusta, porque si no hay intérprete y traductor se paraliza la ONU en todo el mundo. Entonces, digamos, lo intuitivo sería decirte, haces oposición, que te va muy bien, pero bueno, tú estás haciendo estudios africanos y eres intérprete y traductora, ¿por qué no puedes trabajar con ellos en Amnistía haciendo proyectos, o con nosotros en SEGIB, con los observadores, que Marruecos es observador de la SEGIB, por ejemplo? O sea, ¿ves? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta para que vosotros también tengáis un poquito más de libertad a la hora de plantear posibles alternativas. Bueno, Pedro, lamentablemente, David nos tiene que dejar, porque tiene otro compromiso, pero le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros. Y bueno, seguro que si hay cualquier cuestión que me queráis plantear y que la transmitís, yo puedo... Perfecto, podéis contactar, tenéis mi Twitter y demás, con lo cual, eso, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguien que quiera plantear algo más antes de que carguemos el acto? Sí. Era sobre los lobbies. Ajá. David La Fuente, que será, como ya has trabajado en un lobby bueno, como decías, será para preguntar qué tal la experiencia. Pero bueno. Bueno, te cuento brevemente. O sea, yo creo que trabajar en el lobby al final es un tema de representación de intereses, es decir, por defender los intereses de una institución, de un organismo en concreto. Yo creo que también los estudios en ciencias políticas o los estudios en derecho te dan una visión multidisciplinar que es muy tenida en valor, ¿no? Es un poco también lo que comentaba Pedro, ¿no? Al final, el que te reinventes, el que conozcas un poquito de todo, el ser ese, entre comillas, hombre renacentista que sabe un poquito de todo y demás, yo creo que es algo como muy puesto en valor, ¿no? Y en este sentido, con los lobbies, pues bueno, al final hay quien lo llama lobby, hay quien lo llama agencia de comunicación, hay quien lo llama etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que para trabajar en el mundo del lobby pues hacen falta unos conocimientos jurídicos muy buenos, conocer los tiempos, conocer los límites, hace falta ser una persona que ya sea conocedora de la economía, de la ciencia política, de los principales, pues cuáles son las principales dinámicas que rigen en la sociedad, y vuestros estudios en este caso es una posibilidad enorme. Para trabajar en ese sector, pues también al final es un poco como lo que decíamos con el sector de ONG, ¿no? Es mucho que te conozcan y decir, oye, pues mira, yo qué sé, pues imagínate pues una empresa o una multinacional o tal, que digas, bueno, pues me gustaría trabajar en asuntos de relaciones públicas, no sé si necesitáis alguna persona de representante, tal. Yo tuve la suerte de trabajar en un proyecto que era muy interesante, que era el sector
de terapias naturales, ¿vale? Las terapias naturales es todo lo que tiene que ver con el tema de la acupuntura, osteopatía, medicina tradicional china, etcétera, etcétera. Experiencia en el sector y conocimiento cero. De hecho, no sabía si homeopatía se escribía con H o sin H, o osteopatía cuál. Pero sí que es verdad que conocía instituciones europeas, también estuve en Sciences Po en París, estuve un tiempo, luego estuve también en el Colegio de Europa, conocía las instituciones. Es un trabajo apasionante, pero eso sí, llegó la primera reunión y llegó, me acuerdo, una firma farmacéutica, que no diré cuál es, además porque esto está grabando, pero claro, me dijo, tú no eres profesional de las terapias naturales, y yo dije, no soy profesional de las terapias naturales, y dice, tú sabes que con nosotros podrías ganar mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el concepto de decir, bueno, pues te sientes un poco, entre comillas, como un mercenario, pero sí que es verdad que si los intereses que representas y la labor que quieres representar, pues verdaderamente es digna, y ahí cada uno se plantea sus límites y lo que quiere hacer, pues yo creo que es una salida profesional muy interesante. Aquí hay agencias como tales en España, Weber Sandwich, Evercom, Weber Sandwich, no me acuerdo ahora cómo se llama. Hay varias agencias de lobby que contratan por defecto, pero sí que es verdad que hay otras entidades que lo que hacen es contactar directamente con un profesional del sector. Muy bien, muchas gracias. Te dejamos ya. Gracias. ¿Alguna otra cuestión para cerrar? ¿Nada más? Bueno, pues agradecemos mucho entonces a quienes nos han acompañado, Pedro, Ana, David, que nos está viendo, y muchas gracias a todos por haber venido. Y os esperamos mañana, que tenemos una segunda. Gracias.